Bienvenidos, mi nombre es Alberto Cifontes y tengo el gusto de compartir un nuevo capítulo de la serie Cómo estudiar la Biblia. En el video anterior hablamos de las 4 prioridades que debe tener todo estudio bíblico basado en las conclusiones de los profesores Roberto Hanna y Custodio López. Debe ayudar al estudiante bíblico a entender lo que el autor inspirado quiso comunicarle a sus destinatarios originales. Debe analizar el texto bíblico para descubrir el concepto global en vez de resaltar los detalles de manera aislada o por encima del concepto global. El análisis del concepto global debe llevarnos a redactar la enseñanza central del texto en su contexto, abriendo nuestra mente para recibir lo que la Escritura quiere transmitir. El resultado de todo estudio bíblico es extraer los principios que enseña el texto a fin de aplicarlos a la vida contemporánea. Usamos traducciones de los originales de la Biblia al español. La identificación de la expresión literaria es el punto de partida en el proceso de determinar el mensaje que los autores bíblicos intentaron comunicar a sus lectores originales. Para enfocarnos en la idea global, debemos analizar una porción que tenga sentido completo. Así, determinar la unidad mínima de estudio, de acuerdo con la forma de expresión literaria utilizada en el texto, sería el siguiente paso. Es decir, necesitaremos establecer cuál es la cantidad mínima de información que puedo analizar para llegar a conclusiones válidas. Una vez establecidos los límites de nuestro estudio, debemos concentrarnos en extraer la idea central del texto, profundizando en el contexto histórico y textual y siguiendo las claves distintivas que cada forma de expresión literaria tiene para expresar el énfasis del autor bíblico. Esto lo explicaremos en detalle para los textos de argumentación más adelante. Finalmente, teniendo claridad de lo que el autor quiso decir a su audiencia original, debemos ser sensibles al Espíritu Santo para recibir los principios bíblicos aplicables a nosotros en este tiempo y en nuestras circunstancias y que puedan ser compartidos con otros. No pretendo explicar el proceso analítico para cada una de las 3 formas de expresión literaria, ya que es algo que puedes aprender a través de la plataforma creada por los profesores Roberto Hanna y Custodio López en su sitio web www.estudiosdcb.org, sino más bien, y a manera de ejemplo, aplicar el método de análisis para los textos de argumentación usando una porción del Nuevo Testamento. Seguiremos los pasos metodológicos sugeridos por los profesores Roberto Hanna y Custodio López para analizar textos de argumentación aplicándolos a Efesios capítulo 3 del verso 14 al 19. Identificaremos la forma de expresión literaria del texto. Delimitaremos el texto que vamos a estudiar. Investigaremos tanto el contexto histórico como el contexto textual. Identificaremos las oraciones que conforman el párrafo. Determinaremos las afirmaciones del párrafo. Identificaremos la afirmación principal del párrafo. Determinaremos la función de las afirmaciones secundarias del párrafo. Elaboraremos un bosquejo textual del párrafo. Redactaremos la enseñanza central del párrafo. Redactaremos los principios que enseña el párrafo. Y buscaremos aplicaciones para los principios del texto. Pero dejaremos la elaboración de estrategias para comunicar el mensaje del texto para otra oportunidad en un nuevo video. Nuestro objetivo en este video será comenzar con el paso 1 y llegar al paso 5 hasta establecer lo que afirma el texto como proceso metodológico para analizar lo global del texto y como paso previo para redactar la idea central. Te recomiendo que leas al menos una vez toda la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Léela usando papel y lápiz, anotando palabras o frases que se repitan a lo largo de la carta. Si notas frases que conectan párrafos entre sí, trata de asegurarte que entiendes qué aspecto de lo que ya ha dicho el apóstol está introduciendo en el párrafo siguiente.
toma en cuenta cualquier cambio en el desarrollo de la idea del autor. Por ejemplo, si deja de explicar algo para luego dar ejemplos de cómo aplicarlo a situaciones prácticas. ¿Encuentras alguna evidencia de que el apóstol está tratando algún problema en particular en la iglesia a la que envía su carta? ¿Qué tipo de expresión literaria predomina en esta carta? Ya estamos listos para leer el texto que vamos a estudiar. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios capítulo 3, versos 14 al 19, la versión Reina Valera 1960. Comencemos con el primer paso metodológico, aplicando a esta porción de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Reconociendo el trabajo de los traductores de la Biblia, el primer paso será determinar qué tipo de expresión literaria predomina en este texto. En Efesios, el apóstol expresa sus ideas directamente, así que esta carta es predominantemente un texto de argumentación. Por lo tanto, los traductores de la Biblia han organizado este escrito en párrafos, los cuales estarán compuestos por oraciones. El segundo paso es determinar la unidad mínima de estudio que debemos analizar para llegar a conclusiones válidas. De esta manera nos aseguramos de que estudiaremos una unidad de pensamiento completa. Como el texto es de argumentación, la unidad básica de información es el párrafo. En este punto sería útil contar con más de una traducción para comparar la división en párrafos del texto y tomar la decisión cuál es la mejor división en párrafos. En mi experiencia, la traducción Reina Valera posee una de las mejores divisiones en párrafos. Yo usé en este ejemplo, además de la Reina Valera 1960, las versiones Dios habla hoy y la Nueva Versión Internacional. Las tres versiones coinciden en delimitar el párrafo del capítulo 3, el verso 14, al capítulo 3, el verso 19. Así que enfocaremos nuestro estudio en estos versículos. El tercer paso tiene que ver con la comprensión del contexto tanto histórico como textual o literario. Para el estudio del contexto histórico, contamos con valiosos recursos como por ejemplo comentarios y diccionarios bíblicos, introducciones al estudio del Nuevo Testamento, entre otros. Comencemos hablando de la ciudad de Éfeso, donde vivían los destinatarios iniciales de esta carta. La ciudad de Éfeso se distinguió en la época que Pablo escribió esta carta por ser un puerto importante en la desembocadura del río Cayster, que servía como punto de partida de las rutas comerciales hacia el interior del Asia Menor. Además de ser un puerto importante, también era el centro administrativo de la provincia romana de Asia, cuya actividad industrial, comercial y religiosa era intensa, destacándose en lo religioso como un centro para la adoración de la diosa Artemis, identificada en los escritos neotestamentarios por su nombre romano, Diana de los Efesios, y cuyo templo es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era una ciudad multicultural, multirracial, como ya dijimos, intensamente activa, cuyos habitantes provenientes de distintos lugares del Imperio Romano se mantenían ocupados la mayor parte del tiempo. Los seguidores de Diana eran extremadamente supersticiosos y asiduos practicantes de ritos misteriosos y mágicos. Se cree que la diosa Diana, representada por una mujer con un busto cubierto de muchos pechos y la cabeza adornada por torrecillas, era venerada a través de actos de depravación sexual. Ya tenemos una idea de lo que la ciudad de Éfeso representaba para los destinatarios de esta carta.
Ahora vamos a investigar un poco sobre Pablo, el escritor de esta carta, y su relación con los efesios. Pablo visitó 2 veces la ciudad de Éfeso, a finales de su segundo viaje misionero y durante el tercero. La iglesia en Éfeso habría sido fundada durante su segundo viaje misionero con la ayuda de Aquila, Priscila y Apolo. En su tercer viaje misionero, Pablo realizaría una extensa obra con la participación de Tíquico, Epafras y Filemón, y los efesios fueron testigos de los milagros extraordinarios que acompañaban la enseñanza del Evangelio. Tanto se convirtieron al Evangelio que el principal negocio de Éfeso, la venta de reliquias de la diosa Diana, comenzaba a desmoronarse, provocando la reacción inmediata de fabricantes y vendedores de tales reliquias. Luego de la ida de Pablo, Timoteo quedaría a cargo de la iglesia en Éfeso. Para el momento de escribir la carta, Pablo se encontraba preso. Estudiemos ahora un poco acerca de las cartas a los Efesios. Más que una epístola, este escrito se considera un tratado epistolar, quizás dirigido a los creyentes de toda el Asia Menor, especialmente a los creyentes gentiles. Se escribió, si no juntamente, al menos muy cerca de la epístola a los Colosenses, y es muy probable que la llevara un mismo correo, Tíquico. El tema central de la carta, a primera vista, pareciera ser la iglesia, su formación, el poder que actúa en ella, Cristo como su cabeza, su vocación, su diversidad y su propósito. Pero, al analizarla más profundamente, notaremos que aunque ciertamente le habla a la iglesia, describe el amor multidimensional de Dios que se manifiesta en las situaciones de sufrimiento que experimentaban los creyentes y el mismo Pablo. Es el amor de Dios que se muestra tanto en la revelación de Cristo como en el establecimiento de su iglesia. Y es este amor que impulsa a la iglesia a vivir en unidad, edificándose unos a otros, perdonándose y siendo bondadosos unos con otros. Gracias a ese amor, la iglesia ha sido provista de los elementos necesarios para defenderse y aún atacar a nuestros enemigos espirituales. Y es el amor de Dios que nos impulsa a interceder por otros. En el texto anterior, a Efesios 3, 14 al 19, se puede ver el énfasis dado por Pablo a la rica y abundante provisión de Dios de gracia, sabiduría, inteligencia y misericordia dada a los creyentes, cuya máxima expresión es Cristo mismo y que la iglesia proclama como el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De igual forma, Pablo hace referencia continua al poder supereminentemente grande y eficaz de Dios a favor de los creyentes que se manifestó en la resurrección de Cristo, que se sigue manifestando en los dones de gracia que Dios da a los creyentes y que actúa en nosotros para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3, 14 al 19 parece ser el punto de inflexión de la epístola. Sirve de conclusión a lo anterior, la revelación del amor de Dios, y de introducción a lo que sigue, la respuesta práctica a ese amor. En Efesios 3:13 se resalta la tristeza de los efesios a causa del sufrimiento experimentado por Pablo. Al parecer, algunos creyentes estarían cuestionando el amor de Dios hacia su fiel apóstol. Con esto en mente, procederemos con el cuarto paso, que consiste en identificar las oraciones que forman el párrafo, recordando que una oración es una unidad con sentido completo. Tendrá al menos un sujeto que podrá ser explícito cuando se nombra claramente la oración o implícito cuando no se nombra directamente pero se hace referencia de él indirectamente. Tendrá al menos un verbo describiendo la acción del o los sujetos y al menos un predicado mostrando el o los objetos sobre el cual el o los verbos realizan su acción. Toda oración comienza con mayúscula y termina con un punto. Si la oración es la primera del párrafo, a la mayúscula le precederá una sangría. Si no es la primera del párrafo, a la mayúscula le precederá un punto y seguido. Si la oración está al final del párrafo, el punto será un punto y aparte. El siguiente párrafo comenzará en una línea diferente con salida. Siguiendo con nuestro ejemplo, identificaremos las oraciones en cada una de las versiones que estamos usando
en nuestro estudio. En la Reina Valera, el párrafo comienza desde el verso 14 y termina en el verso 19. En este caso solo hay una oración que también comienza en el verso 14 y termina en el verso 19. Un párrafo y una oración. En Dios habla hoy, el párrafo también comienza en el verso 14 y termina en el verso 19. La primera oración comienza en el verso 14 y termina en el verso 15. La segunda oración comienza en el verso 16 y termina en la primera parte del verso 17. La tercera oración comienza en la segunda parte del verso 17 y termina en el verso 18. Y la cuarta oración está contenida en el verso 19. Es un párrafo y 4 oraciones. Para la Nueva Versión Internacional, el párrafo, como en otras versiones, comienza en el verso 14 y termina en el verso 19. La primera oración comienza en el verso 14 y termina en el verso 15. La segunda oración comienza en el verso 16 y termina en la primera parte del verso 17. La tercera oración comienza en la segunda parte del verso 17 y termina en el verso 19. Es un párrafo y 3 oraciones. Nuestro trabajo no termina aquí. Debemos identificar las oraciones simples y las oraciones compuestas. Y en el caso de las oraciones compuestas, debemos identificar las cláusulas que formen cada oración. A manera de repaso, debemos recordar que las oraciones simples son aquellas que poseen un solo verbo y que las oraciones compuestas serán las que están formadas A, por dos o más oraciones simples unidas por signos de puntuación, o B, por pequeñas oraciones llamadas cláusulas, cada uno con su propio verbo y unidas por conjunciones o nexos. Las cláusulas que forman las oraciones compuestas pueden ser cláusulas coordinadas o cláusulas subordinadas. Las cláusulas coordinadas tienen sentido completo y son introducidas por conjunciones o nexos coordinantes, mientras que las cláusulas subordinadas necesitan de las cláusulas coordinadas para tener sentido y son introducidas por conjunciones o nexos subordinantes. Esta distinción es importante en nuestro estudio porque los traductores han descrito lo que afirma cada oración en el párrafo en oraciones simples o en las partes de la oración que son coordinadas o independientes. Las partes de la oración que son subordinadas o dependientes solo amplían lo que dicen las partes de la oración que son independientes y no pueden ser usadas como base para establecer lo que afirma la oración. En este trabajo llamaremos a las cláusulas coordinadas parte independiente y las identificaremos como PI en color azul. A las cláusulas subordinadas las llamaremos partes dependientes y las identificaremos como PD en color rojo. A las conjunciones coordinantes las llamaremos nexos independientes y a las conjunciones subordinantes las llamaremos nexos dependientes. Al usar esta identificación alternativa, solo intentamos evitar el uso del lenguaje gramatical técnico para que no se vea complicado. Mi deseo es que puedas sentirte libre de usar el lenguaje técnico o la identificación alternativa que propongo aquí según te sea más cómodo. La manera como identificaremos la parte independiente de la parte dependiente de la oración es notando cuál parte tiene sentido completo, independiente de cualquier otra parte. Dos o más oraciones simples pueden formar una oración compuesta, conectadas por signos de puntuación. Como cada una tendrá sentido completo, todas deberán ser identificadas como parte independiente de la oración. Además de signos de puntuación, encontraremos conjunciones coordinantes o nexos independientes uniendo partes independientes de la oración. Una vez que identifiquemos el nexo coordinante al principio de la cláusula y confirmemos que la cláusula tiene sentido completo,
podremos determinar que la cláusula es una parte independiente. En Internet puedes conseguir tablas con diferentes tipos de conjunciones coordinantes que te pueden ser útiles para identificar los nexos independientes en tu estudio de las Sagradas Escrituras. Hay que diferenciar las cláusulas de las frases. Las cláusulas tienen un sujeto, un verbo y un predicado. Las frases no tienen verbo. A menudo, las frases se encuentran entre comas, las cuales funcionan como paréntesis solo para ampliar la información del predicado, pero se colocan antes para dar énfasis. Una manera de identificar una frase es colocándola junto al predicado de la oración. Notaremos que no hay cambio en el sentido de la oración, aunque sí pudiera disminuir el énfasis de esa parte de la oración. Al mismo tiempo, debemos ser capaces de confirmar que una cláusula es subordinada o parte dependiente. PD, con las iniciales PD, como las vamos a identificar. Al igual que con el caso de las cláusulas coordinadas, también hay conjunciones subordinantes que introducen las cláusulas subordinadas de la oración. Una oración compuesta puede estar formada solo por cláusulas coordinadas, pero debe haber al menos una cláusula coordinada en la oración para que haya una o más cláusulas subordinadas. Una vez que identificas la o las partes independientes, determina si hay nexos dependientes introduciendo partes dependientes. Y antes de señalar que una parte es dependiente, comprueba que depende de la o las partes independientes que están conectadas con ella para tener sentido completo. También para las conjunciones subordinantes hay tablas en Internet que pueden ayudarte a identificarlas en tu estudio bíblico regular. Recuerda que no nos enfocaremos en los detalles, sino en lo general, y lo general lo encontraremos en las partes independientes. Las partes dependientes servirán para ampliar lo general, pero nunca tomarán mayor importancia que las partes independientes. De esta manera evitaremos poner nuestra atención en los detalles y sacar las enseñanzas fuera de su contexto. Habiendo terminado este breve repaso sobre la gramática española, procederemos a analizar las oraciones parte por parte. No encontré oraciones simples, es decir, oraciones con un único verbo, sino oraciones compuestas, es decir, oraciones con más de un verbo, cuyas partes están unidas por signos de puntuación o por nexos. Así que usaré las iniciales PI, como ya dije, para referirme a las partes independientes y PD para las partes dependientes. Y he subrayado los nexos y algunos pronombres. Comencemos analizando el párrafo en la versión Reina Valera 1960 para establecer cuáles partes son independientes y cuáles son dependientes. La estructura, un párrafo, una oración en Reina Valera es complicada, pero genial, ya que las partes dependientes tendrán que ser incluidas en las afirmaciones porque se encuentran en la misma oración en la cual encontraremos la afirmación principal. Analicemos la primera parte. La primera parte inicia con la expresión por esta causa, refiriéndose al párrafo anterior, donde el apóstol muestra su deseo que los efesios no desmayaran a causa de su tribulación. Así que podríamos sustituir el por esta causa con la frase para que no desmayen a causa de mis tribulaciones, quedando la primera parte como para que no desmayen a causa de mis tribulaciones, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene sentido completo y por lo tanto la identificaremos como una parte independiente. La siguiente parte está conectada a la anterior por una coma que funciona como nexo independiente. Hacía falta de un nexo dependiente, la coma pone la segunda parte al mismo nivel de la primera. El de quién que encontramos al principio de esta parte es un pronombre que se refiere al Padre mencionado en la parte anterior, para indicar que toda familia en los cielos y en la tierra toma nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, la segunda parte también será una parte independiente. La tercera parte comienza con ¿para qué?, que podría confundirse con un nexo dependiente de razón o propósito. Pero en realidad identifica esta parte como la primera petición específica del apóstol.
podría sustituirse por pido que. La frase conforme a la riqueza de su gloria, incluida entre comas, en esta parte, es, como dijimos anteriormente, una especie de paréntesis explicativo que simplemente podría ponerse al final de la oración sin cambiar su estructura. La inserción de la frase al principio por parte de los traductores es para darle énfasis. Esta parte también tiene sentido completo, así que concluimos que la tercera parte también es independiente. La siguiente parte también comienza con ¿para qué?, pero de la misma forma que con la parte anterior identifica la segunda petición. La cláusula tiene sentido completo, está unida a la anterior por un punto y coma que funciona como nexo independiente, por lo que la considero también una parte independiente. La quinta y sexta parte comienza con el nexo a fin de que es un nexo dependiente de razón o propósito. La primera parte podría ser confundida con una frase porque no tiene un verbo, pero el verbo está implícito. Esta parte tiene sentido si se lee estando arraigados y cimentados en amor, o si ustedes están arraigados y cimentados en amor. Aunque está incluida dentro de la cláusula a fin de que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, hace referencia a la segunda petición en la oración del apóstol. Por lo tanto, debería haber sido considerada una parte dependiente después de la segunda petición, porque aclara que cuando Cristo habita por la fe en nuestros corazones, llegamos a estar arraigados y cimentados en amor. Sin embargo, incluida aquí, sirve para hacer énfasis en que lo siguiente dependerá de que Dios responda a la oración del apóstol afirmativamente. Es una parte dependiente. La parte siguiente sigue estando debajo de a fin de que, por lo tanto también es una parte dependiente, aunque por encima de la oración anterior. Más adelante lo notaremos cuando reescribamos las partes de la oración párrafo. Ya no se trata de una petición, sino que responde a la pregunta: ¿qué pasa si se cumplen las peticiones del apóstol? La próxima parte comienza con el nexo y, que pone esta parte al mismo nivel de la anterior. Por lo tanto, también es una parte dependiente al mismo nivel de la anterior. Lo que se justifica claramente porque el objeto de la cláusula anterior, y esta es el mismo, el amor de Cristo, podrían resumirse como: sean capaces de comprender y conocer el amor de Cristo. Pero en esta construcción gramatical, el traductor ha querido enfatizar que el apóstol trató de hacerles ver a su audiencia original que la comprensión del amor de Cristo, escuchen esto, era algo que solo se podía experimentar en la comunión con todos los santos, y que el conocimiento del amor de Cristo excedía cualquier conocimiento humano. La parte que excede todo conocimiento comienza con el nexo dependiente que, por lo tanto, es dependiente del anterior. Y explica, como ya dijimos, que no es posible conocer el amor de Cristo por medios cognoscitivos, es decir, que ninguna investigación humana basada en la razón y el sentido común podrán explicar el amor de Cristo, pues va más allá de todo el saber humano en cualquier momento de su historia. Solo el Espíritu puede revelar el amor de Cristo, y lo hace de manera personal a través de las Sagradas Escrituras y en la comunión con otros creyentes. Finalmente, la última parte comienza con el nexo dependiente ¿para qué? Lo que hace esta parte una parte dependiente de conocer el amor de Cristo, pero al mismo nivel de la parte que excede todo conocimiento. Esta parte explica a manera de conclusión lo que pasa cuando conocemos el amor de Cristo. En total, en la versión Reina Valera hay 9 partes, 4 son partes independientes y 2 son partes dependientes, que tienen a su vez dependientes debajo de ellas. Podríamos esquematizarlo de la siguiente manera. Para que no desmayen a causa de mis tribulaciones, intercedo de rodillas por ustedes ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 14, la primera parte independiente. Toda familia en los cielos y en la tierra toma nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15, segunda parte
independiente. Oro que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, conforme a las riquezas de la gloria del Padre. Verso 16, tercera parte, independiente. Oro para que Cristo habite por la fe en sus corazones. Primera parte del verso 17 es la última parte, independiente. Para que sean plenamente capaces de conocer con todos los santos las dimensiones del amor de Cristo, es dependiente de la primera parte del verso 17 y está contenido el verso 18. Si se encuentran arraigados y cimentados en amor, verso 17b, es dependiente de la anterior parte dependiente. Y conocerán el amor de Cristo, que también es una parte dependiente, al mismo nivel de, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos la dimensión del amor de Cristo, pero debajo de oro que habite Cristo por la fe en su corazón, que a su vez tiene dos partes dependientes, como dijimos, que excede de todo conocimiento, segunda parte del verso 19, para ser llenos de la plenitud de Dios, tercera parte del verso 19. Sería suficiente el estudio hecho en la versión Reina Valera, pero al analizar el texto en la versión Dios habla hoy y la nueva versión internacional, encontraremos coincidencias que pueden confirmar o ampliar las observaciones hechas sobre el texto en la versión Reina Valera. Continuemos esta vez analizando el texto en la versión Dios habla hoy. La primera parte, en la primera oración, tiene sentido completo. Por lo tanto, la consideraremos una parte independiente. La segunda parte, en la misma oración, está unida por una coma que funciona como nexo independiente. Es decir, coloca ambas partes al mismo nivel de importancia. Comienza con el pronombre de quién, que funciona como un sustantivo o nombre en esta parte. Se podría sustituir por del Padre. La frase, tanto en el cielo como en la tierra, colocada entre comas, solo tiene propósito explicativo, como si estuviera entre paréntesis. Así podríamos leer esta parte como toda familia, tanto en el cielo como en la tierra, recibe su nombre del Padre. Tiene sentido completo, por lo tanto es una parte independiente. La primera parte en la segunda oración corresponde a la primera petición del apóstol e incluye una palabra entre comas que funciona de la misma manera que la frase anterior. Es solo informativa. Esta parte tiene sentido completo, por lo que la consideraremos una parte independiente. La segunda parte de la misma oración comienza con el nexo y, que es un nexo independiente que, como ya mencionamos, pone ambas partes al mismo nivel de importancia. Además, la palabra que no funciona en esta parte como un nexo, sino es usada para introducir una nueva petición. Así se introdujo la primera petición diciendo, pido al Padre que, seguida de la segunda petición diciendo, y que Cristo viva en sus corazones por la fe. Añadiendo la palabra pido, leeríamos, pido que Cristo viva en sus corazones por la fe. Así que también es una parte independiente. La siguiente oración comienza con la palabra así, dándole a esta oración una función de razón. En la primera parte de la oración, el verbo está implícito y, como comentamos en la versión Reina Valera, expresa una condición para que se cumpla lo siguiente. Es, por lo tanto, una parte dependiente. La segunda parte tiene sentido completo, así que es una parte independiente. La última oración del párrafo posee tres partes divididas por comas. La primera parte tiene sentido completo, así que es una parte independiente. La segunda parte no posee un nexo dependiente y le precede una coma que funciona como nexo independiente. El que con que comienza funciona como un pronombre y como el sujeto de esta parte, ya que puede sustituirse por ese amor de la cláusula anterior. Así que también será considerada una parte independiente. Finalmente, la última parte comienza con el nexo dependiente. ¿Para qué? Haciendo esta parte una parte dependiente. En total tenemos 9 partes, de las cuales 7 serán independientes y 2 serán dependientes. Podríamos esquematizar la porción de Dios habla hoy de la siguiente manera.
Para que no se desanime a causa de lo que estoy sufriendo, me pongo de rodillas delante del Señor Jesucristo. La primera parte independiente. Toda familia en el cielo y en la tierra recibe su nombre del Padre. La segunda parte independiente. Pido al Padre que les dé a ustedes de su gloriosa riqueza, poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. En la tercera parte independiente. Pido también que Cristo viva en sus corazones por la fe. La cuarta parte independiente. Para que puedan comprender con todos los creyentes cuán ancho, largo, profundo y alto es el amor de Cristo. En la quinta parte independiente, pero viene seguida de una parte dependiente, si se mantienen firmes y con raíces profundas. La siguiente parte es la sexta parte independiente, dice, pido pues que conozcan ese amor. Y la última parte independiente dice, ese amor es mucho más grande de lo que podemos conocer, seguida de una parte dependiente que es para que así estén completamente llenos de Dios. A continuación mostramos comparativamente la estructura de las dos versiones. Podemos notar lo siguiente. A pesar de poseer una estructura gramatical totalmente diferente, Reina Valera, un párrafo, una oración, Dios habla hoy, un párrafo, 4 oraciones, las dos primeras partes son en su estructura exactamente igual. Son dos partes independientes cuyo contenido al parecer es el mismo. La primera petición corresponde al verso 16 en ambas versiones, aunque pareciera que el contenido varía de una versión a otra. En la segunda petición es donde vemos mayores cambios. Mientras Reina Valera 1960 coloca el verso 18 como una consecuencia de que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, Dios ha hablado y pone ese mismo verso como una consecuencia de que se cumplan las dos peticiones, las dos primeras peticiones. Para Reina Valera 1960, el verso 19, la primera parte, es dependiente de la segunda petición, mientras que para Dios habla hoy, hay una petición adicional en la primera parte del verso 19. Estas diferencias son las razones por las que debemos hacer nuestro estudio usando más de una versión. De esta manera, comparamos el esfuerzo de diferentes grupos de traductores al tratar de poner en nuestro idioma lo que el autor inspirado dijo a sus destinatarios originales. Analicemos finalmente las oraciones que forman el párrafo en la Nueva Versión Internacional. La primera oración posee dos partes separadas por una coma que funciona como nexo independiente. La segunda parte comienza con un pronombre que hace referencia al Padre. Ambas tienen sentido completo, por lo tanto, ambas serán partes independientes. La segunda oración tiene dos partes. La primera parte posee una frase entre comas. Sabemos que es una frase porque no posee un verbo. Está aquí como un comentario entre paréntesis. Tiene sentido completo. Será una parte independiente que corresponde a la primera petición en la oración del apóstol. La segunda comienza con un nexo dependiente, así que la segunda parte será dependiente. La última oración tiene 4 partes separadas por signos de puntuación. La primera parte pareciera una frase entre comas porque el verbo no aparece de manera explícita, sino que está implícito, porque es una oración averbal. Como en las otras versiones, al ser intercalada dentro de la segunda parte, toma función de condicional que explica que lo que sigue no se cumplirá a menos que esta condición se cumpla. Esta dependencia de la parte siguiente la hace una parte dependiente. La segunda parte de esta oración tiene sentido completo y los traductores la han identificado claramente como una repetición. Por lo tanto, será una parte independiente. La segunda y tercera parte en esta última oración están unidas con un punto y coma que a falta de un nexo dependiente las coloca al mismo nivel de importancia. La expresión en fin no es un nexo independiente, solo identifica esta parte como una especie de conclusión. Así que consideraremos esta parte como una parte independiente. La última parte comienza con el nexo dependiente ¿para qué? Lo que hace de esta parte una parte dependiente. En total, la Nueva Versión Internacional tiene 8 partes, de las cuales
5 son independientes y 3 son dependientes. Podríamos estructurarlo como sigue. La primera parte independiente: para que no se desanimen a causa de mis sufrimientos, me arrodillo delante del Padre. La segunda parte independiente: toda familia en el cielo y en la tierra recibe su nombre del Padre. La tercera parte independiente: le pido al Padre que lo fortalezca en lo íntimo de su ser por medio de su Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. Seguida de una parte dependiente: para que Cristo habite en sus corazones por la fe. Después viene la cuarta parte independiente: pido que puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, seguido de una parte dependiente: si se mantienen arraigados y cimentados en amor. Y la última parte independiente dice: en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, seguida de la última parte dependiente: para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Comparemos ahora los tres análisis. A pesar de que la división en oraciones del párrafo en cada versión es diferente, coinciden en considerar los versos 14, 15 y 16 como partes independientes. Reina Valera y Dios habla hoy coinciden en considerar la primera parte del verso 17 como una segunda petición, mientras que la Nueva Versión Internacional pone la primera parte del verso 17 como dependiente del verso 16. Reina Valera coloca los versos 18 y la primera parte del verso 19 dependientes de la primera parte del verso 17, mientras que Dios habla hoy y Nueva Versión Internacional ve los versos 18 y la primera parte del verso 19 como partes independientes. Dios habla hoy considera el verso 18 como una parte independiente de razón, mientras que la Nueva Versión Internacional considera el verso 18 como una parte independiente que identifica como la segunda petición. Dios habla hoy y la Nueva Versión Internacional consideran la primera parte del verso 19 como una parte independiente, específicamente como una petición concluyente, mientras que Reina Valera, al colocar la primera parte del verso 19 debajo de la primera parte del verso 17 al mismo nivel del verso 18, coloca la primera parte del verso 19 como una consecuencia de que Cristo habite por la fe en los corazones de los creyentes. Finalmente, la tercera parte del verso 19 en Reina Valera y Dios habla hoy es la misma segunda parte del verso 19 en la Nueva Versión Internacional, son considerados partes dependientes. La idea de comparar los análisis no es resaltar las diferencias, sino capturar las coincidencias. Cuando hice el análisis en Reina Valera, tuve dudas sobre cómo considerar el verso 19, la tercera parte, ya que comenzaba con la expresión ¿para qué?, que fue usada por Casiodoro de Reina para identificar las dos primeras peticiones. Mi pregunta era, ¿es una petición o es un nexo dependiente? El hecho de que Dios habla hoy y la Nueva Versión Internacional lo consideraran una parte dependiente me llevó a concluir que también era una parte dependiente en Reina Valera. El quinto paso consiste en redactar las oraciones en afirmaciones. Esto nos ayuda a enfocarnos en las partes independientes, redactándolas en forma de una declaración concisa, evitando así darle más importancia a los detalles o las palabras aisladas que a las ideas principales contenidas en las oraciones. Es un paso intermedio para establecer el hilo del pensamiento del autor en el párrafo y como base para la posterior redacción de principios. En este ejemplo usaré únicamente el análisis que hicimos al texto en la versión Reina Valera para trabajar las afirmaciones. Analicemos más profundamente las partes independientes de la oración que forman el párrafo. Primera parte. Para que no desmayen a causa de mis tribulaciones, intercedo de rodillas por ustedes ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 14. Algunos elementos del contexto que nos serán útiles para redactar esta afirmación serían los siguientes. Los judíos acostumbraban a orar de pie. Orar de rodillas era un acto de humillación que generalmente iba acompañado de ayuno, cenizas y ropas ásperas de silicio. Era un acto de humillación y súplica a Dios. Debió haber sido complicado para Pablo
orar de rodillas, encadenado a un guardia romano. El apóstol, al mencionar su disposición a suplicar por los efesios, manifiesta la osadía de un guerrero dispuesto a hacer lo que sea necesario para presentar buenas cuentas a su rey. En Efesios capítulo 2, 18 y capítulo 3, 12, Pablo afirma que los creyentes tenemos acceso con confianza al Padre por medio de la fe en Cristo y por un mismo Espíritu. Quizás por esta razón hace mención específica de que ora al Padre por ellos, afirmando de que hace uso de ese libre acceso a Él. En Efesios 3, 10 y 11, Pablo afirma que el propósito eterno de la iglesia es dar a conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Su deseo era que no desmayaran en el propósito eterno que Dios les había dado como parte de la iglesia de Cristo. Tomando en cuenta estos elementos del contexto, podríamos redactar la primera afirmación como sigue. Pablo suplica al Padre haciendo uso de su libre acceso en Cristo para que su sufrimiento personal no haga desmayar a los efesios de su propósito eterno. Consideremos ahora la segunda parte. Toda familia en los cielos y en la tierra toma nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los elementos del contexto que creo que tienen relación con esta expresión de Pablo son los siguientes. El Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, versos 3 y el verso 17. Es quien nos ha escogido, 1:4, para ser adoptados como hijos suyos, 1:5. El que nos redimió en Cristo haciéndonos sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia para mostrarnos su intención de reunir todas las cosas del cielo y de la tierra en Cristo. Capítulo 1, 6 al 10. Que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, 1:18. El que manifestó su poder en la resurrección de Cristo, 1:19. Quien usó su autoridad para poner a Cristo a su derecha, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y como cabeza de la iglesia, capítulo 1, del 20 al 22. Quien nos hizo su creación por la fe en Cristo, 2:10. Y quien creó en sí mismo un nuevo hombre, haciendo la paz, 2:15. Para el apóstol, su petición no es un deseo aislado del propósito de Dios, manifestado claramente en los actos de amor de Dios para su iglesia. Ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, 2:19. Es evidente que al referirse a toda la familia que toma nombre del Padre, se está refiriendo a aquellos que han sido hechos conciudadanos de los santos, es decir, a la familia de la fe, que incluye tanto a la iglesia militante que continúa sirviendo al Padre en la tierra, como a la iglesia triunfante que ya se encuentra en su presencia. La segunda afirmación quedaría así. Al Padre le interesan todos los asuntos de la familia espiritual que Él escogió, redimió y adoptó para manifestar su nombre, de la cual los efesios son parte en la tierra. Partiendo de la tercera parte independiente, que dice así: oro que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, conforme a la riqueza de la gloria del Padre, redactaremos la tercera afirmación. Consideremos los siguientes elementos del contexto. Para que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, capítulo 3, la primera parte del 13. Los efesios necesitaban ser afirmados en sus pensamientos y emociones, de modo que los sufrimientos del apóstol no le impidieran cumplir la encomienda de Dios para ellos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, capítulo 10, verso 10. La provisión de fortaleza y poder está en Cristo mismo, en su palabra y en su Espíritu Consolador, el cual envía a vosotros para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Capítulo 6, verso 22. El apóstol no simplemente oró por sus hermanos efesios, sino que también envió a Tíquico para que los consolara. Él conocía muy bien la necesidad que tenía de fortaleza interior. Pablo reconoce que no tiene la capacidad de producir la fortaleza en el hombre interior, sino que es obra del Espíritu Santo. Podríamos redactar la tercera afirmación como sigue. Pablo oraba para que los efesios fueran consolados y afirmados en sus pensamientos y emociones por la acción del Espíritu de Dios y con la abundancia que proviene de Él. Continuemos con la cuarta parte independiente.
Oro para que habite Cristo por la fe en sus corazones. ¿Qué dice el contexto acerca de que Cristo permanezca por la fe en nuestros corazones? A los santos y fieles en Cristo Jesús, capítulo 1, la primera parte del verso 1. Las palabras usadas en esta parte del verso 1 manifiestan la obra de Cristo en los creyentes por la fe. La primera se refiere a los que han sido apartados y separados para el servicio a Dios. Sucede cuando recibimos fe para aceptar la necesidad del sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados y para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y la segunda se refiere a los que por la fe en Cristo ya están viviendo según este llamado, es decir, dedicados a los propósitos de Dios. Tanto ser hechos santos como vivir fieles a ese llamado requieren haber recibido la palabra de Dios y fe para aceptarla. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, para ser un templo santo en el Señor, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 2, versos 20 al 22. Pablo describe el proceso de edificación del cuerpo de Cristo como un templo santo en el Señor. En ese proceso, las enseñanzas de Cristo son el fundamento principal transmitidas por los apóstoles y profetas, y son los que hacen a la iglesia morada de Dios en el Espíritu. Nuevamente el énfasis es en la palabra como elemento fundamental para la edificación de la iglesia como morada de Dios en el Espíritu. El estándar es alto, así que la palabra de Dios es indispensable. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Capítulo 4, 15 al 16. Nuevamente el apóstol usa la idea de construir un edificio para ilustrar el crecimiento dado al seguir la verdad en amor. Y la verdad está contenida en las enseñanzas de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Así redactamos la cuarta afirmación. Pablo oraba para que la palabra de Cristo estuviera presente en sus mentes y que por la fe a esta palabra se mantuvieran fieles. Seguimos con la quinta parte, que no es una parte independiente, pero como ya hemos dicho, por estar dentro de la oración donde encontraremos la afirmación principal, debe ser considerada junto con las partes independientes. Esta parte dependiente, que llamaremos dependiente principal, posee a su vez una parte dependiente secundaria. Nos enfocaremos en la parte dependiente principal y solo nos referiremos a la parte dependiente secundaria para ampliar la información de la anterior. Y dice así: para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos las dimensiones del amor de Cristo, si se encuentran arraigados y cimentados en amor. Algunos elementos del contexto textual que nos ayudarán a entender lo que el apóstol quiso comunicarles a los efesios serían: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Capítulo 4, versos 11 al 15. Dios nos ha hecho intencionalmente incompletos para que hallemos nuestra complementación en el cuerpo de Cristo. La palabra revelada tiene como objeto mostrarnos el amor multidimensional de Dios a través de la diversidad de dones y sus ministerios. En el cuerpo de Cristo, la palabra revelada se va completando y la acción de la fe, que tiene el amor de Dios como foco, va encontrando una estrategia más definida y coherente. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Capítulo 4, versos 21 al 24. La iglesia enseña la verdad revelada por Jesús para producir un cambio en nuestra manera de pensar. De modo que manifestemos un ser humano diferente, que vive activamente según los valores de la palabra de Dios. La quinta afirmación podría redactarse de la siguiente manera:
Pablo explica a los efesios que solo comprenderán el amor multidimensional de Dios si la palabra de Cristo llega a ser su cimiento y si se mantienen en comunión con otros creyentes. Llegamos a la última parte, que como la anterior no es independiente, pero que debe ser incluida en las afirmaciones por estar en la misma oración donde encontraremos la afirmación principal, la cual a su vez tiene dos partes dependientes. Y conocerán el amor de Cristo, primera parte del verso 19, que excede todo conocimiento, segunda parte del verso 19, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, tercera parte del verso 19. Los elementos del contexto textual que podrían ayudarnos a entender esta última parte del párrafo podrían ser: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Capítulo 1, versos 17 y 18. El conocimiento de Dios es infinito como Dios mismo, de modo que no puede ser alcanzado por medios racionales o lógicos. Aunque Dios no revela todo lo que Él es, porque estaría fuera de nuestra capacidad de comprensión, lo que revela de sí mismo solo puede ser conocido gracias a la intervención del Espíritu Santo, quien para ello tiene que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, es decir, tiene que quitar el velo natural de nuestra condición de humanidad caída y capacitarnos sobrenaturalmente para recibir su revelación. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 1, versos 22 y 23. La iglesia recibe su plenitud de Cristo, quien en su condición de autoridad suprema, eterna, sobre principados, poderes y señoríos, ha sido designado como su cabeza. A diferencia de otras comunidades, la iglesia reconoce y se somete a la autoridad de Cristo. Solo en esa disposición de obediencia es que es posible que la plenitud de Cristo se manifieste en la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Capítulo 4, versos 13 al 16. La plenitud es el clímax de un proceso de crecimiento que comienza cuando aceptamos a Cristo como Salvador y Señor y progresa en la medida que la palabra es revelada por el Espíritu. Crecemos en Cristo hacia su plenitud cuando conocemos y practicamos la verdad en amor, llegando a estar unidos en una misma disposición a obedecer a Dios. Finalmente, la sexta afirmación quedaría de la siguiente manera. Pablo concluye que solo el conocimiento del amor de Cristo puede llenar a los efesios de la plenitud de Dios, pero que ese conocimiento no puede ser adquirido por medios racionales o lógicos, sino solo por la revelación de la palabra y el Espíritu. Debido a lo extenso de esta redacción, me veo en la obligación de tratar de resumir un poco más. Pablo concluye que conocer el amor de Cristo llenará a los efesios de la plenitud de Dios, pero tal conocimiento solo puede ser adquirido por la revelación de la palabra y el Espíritu. Ahora, al leer las afirmaciones juntas, podremos darnos cuenta de lo que el autor inspirado quiso decirle a sus destinatarios originales, pero en nuestro idioma. Pablo suplica al Padre, haciendo uso de su libre acceso en Cristo, para que su sufrimiento personal no haga desmayar a los efesios de su propósito eterno. Al Padre le interesan todos los asuntos de la familia espiritual que Él escogió, redimió y adoptó para manifestar su nombre, de la cual los efesios son parte en la tierra. Pablo oraba para que los efesios fueran consolados y afirmados en sus pensamientos y emociones por la acción del Espíritu de Dios y con la abundancia que proviene de Él. Pablo oraba para que la palabra de Cristo estuviera permanentemente presente en sus mentes y que por la fe a esa palabra se mantuvieran fieles. Pablo les explica a los efesios
que solo comprenderán el amor multidimensional de Dios si la palabra de Cristo hace raíces en ellos, llegando a ser su cimiento, y si se mantienen en comunión con otros creyentes. Pablo concluye que solo el conocimiento del amor de Cristo puede llenar a los efesios de la plenitud de Dios, pero que ese conocimiento no puede ser adquirido por medios racionales o lógicos, sino solo por la revelación de la palabra y el Espíritu. Llegamos al final de otro capítulo de nuestra serie Cómo estudiar la Biblia. Los invitamos a continuar con nosotros en un nuevo capítulo donde estudiaremos cómo extraer los principios bíblicos partiendo de las afirmaciones. Dios les bendiga y hasta otra oportunidad.